Hola a todos, bienvenidos a este video, el primer video del segundo semestre. En esta clase nosotros comentaremos algunos conceptos claves que nos van a ayudar a comprender las reacciones de transferencia con las que estamos trabajando. Recordemos que en la clase pasada nosotros hablamos sobre el concepto de ácidos y bases, que son las reacciones de transferencia con las que vamos a partir. Hablamos de las características generales de los ácidos y de las bases y hablamos sobre las teorías que definen qué es un ácido y qué es una base. Existen tres teorías que explican cómo yo puedo identificar a nivel molecular cuando una sustancia es un ácido o cuando una sustancia es una base. Estaba la teoría de Arrhenius, la teoría de Bronsted-Lowry y la teoría de Lewis. La teoría de Arrhenius y Bronsted-Lowry la conversamos. La teoría de Lewis no la mencionamos, pero sí aparece en el documento que dejé disponible para ustedes en el aula. Con esta teoría nosotros no vamos a trabajar, pero es importante que sepan que existe y de qué se trata. Con respecto a las teorías de Arrhenius y Bronsted-Lowry, dijimos que Arrhenius consideraba ácidos y bases aquellas sustancias que podían liberar H's o liberar OH's cuando estaban en una solución acuosa. Sin embargo, esa definición de solución acuosa limitaba a las moléculas a solo estar disueltas en agua y a tener H u OH en su estructura. Una solución a ese problema fue la teoría de Bronsted-Lowry, donde ellos simplemente decían, independiente del solvente en el que yo esté trabajando, independiente de que si es agua u otro, un ácido o una base, lo único que van a transferir, por eso son reacciones de transferencia, son iones hidrógeno. En otras palabras, son protones. Entonces, según Bronsted-Lowry, teníamos una sustancia que era capaz de entregarte este protón, a la que llamábamos ácido, y otra sustancia que era capaz de recibirlo y por lo tanto se llamaba base. Entonces el ácido te lo entrega y la base lo recibe. Es importante que en una reacción de transferencia exista tanto un ácido como una base. Eso quiere decir que exista alguien que lo que yo estoy entregando lo logre recibir. Bajo este concepto, bajo el concepto de Bronsted-Lowry, es que vamos a seguir trabajando de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque si bien la teoría de Arrhenius no está incorrecta, es una teoría que tiene muchas limitaciones y puede complicarnos los conceptos o los cálculos que hagamos más adelante. Por lo tanto, nos vamos a basar simplemente en la definición de Bronsted-Lowry con respecto a ácidos y bases. Un ácido entonces me va a entregar protones y una base los va a recibir, independiente si estamos disolviendo esta sustancia en agua o en otro solvente. Hoy, nuestro objetivo de aprendizaje es interpretar y describir el comportamiento de diferentes sustancias a partir de las teorías ácido-base y principalmente entonces dijimos que todo esto va a ser bajo el concepto de Bronsted y Lowry. Comencemos. ¿Cuáles son los 4 temas que vamos a abordar? Uno de ellos es la autoionización del agua. Vamos a abordar el concepto de pH, las constantes de equilibrio y las fuerzas de ácido-base. Estos 4 conceptos los vamos a definir de manera muy general en este video y la idea es que ustedes se comprometan a tener estudios autónomos y de qué manera leyendo el documento que yo adjunte a esta presentación para que ustedes puedan comprender con más detalles a qué se refiere cada uno de estos temas. Cualquier duda que pueda ir surgiendo a medida que ustedes estudian, subrayenlo, márquenlo y después lo comentamos en clase. Esa es la idea, que hagamos un trabajo en conjunto para que alcancemos a revisar todos los contenidos de este semestre. Partamos entonces con la autoionización del agua. Primero tenemos que desglosar esta palabra para entender más o menos a qué nos vamos a enfrentar. Dijimos la semana pasada que los iones son aquellos elementos que ganan o pierden electrones y de esta manera adquieren cargas. Pueden ser cargas positivas o pueden ser cargas negativas, ¿ya? Eso es un ion.
Entonces, en esta frase nosotros tenemos el concepto de ionización, que quiere decir que el agua es capaz de separarse, o sea, de ionizarse, y por lo tanto entregar átomos que tengan carga, ¿ya? Una carga positiva o una carga negativa. ¿Por qué se llama autoionización? Porque nosotros hasta el momento habíamos hablado que cuando tratábamos de ácidos o bases eran sustancias, aparte, que yo ingreso o disuelvo en agua. El agua se transforma en el solvente y lo que yo estoy agregando es un soluto que estoy analizando si es un ácido o una base. En el caso del agua, yo simplemente voy a hablar de cómo el agua interactúa con el agua. Por eso es una autoionización. Es como el agua es capaz de, en su propio ambiente, o sea, solo siendo agua, también es capaz de entregar algunos iones sin que ella, en teoría, ella misma se esté induciendo esta ionización. Por eso, autoionización. Recordemos que en la vida diaria, las moléculas no están solas. Las moléculas están en contacto con otras moléculas. Si yo tengo un vaso de agua pura, no tengo una molécula de agua, sino que tengo muchas moléculas de agua interactuando con ella. Entonces, nosotros lo que vamos a empezar a describir es cómo las moléculas de agua interactúan entre ellas y son capaces de incitarse unas con otras a formar iones. Como vimos el semestre pasado, todo lo que ocurre en la cotidianidad y que nosotros no vemos, lo podemos evidenciar a través de cambios químicos. Y esos cambios químicos a nivel microscópico se muestran o se demuestran en realidad con una reacción química. Dijimos que todo lo que vamos a definir ahora en adelante va a ser bajo el concepto de Bronsted-Lowry. Por lo tanto, para Bronsted-Lowry, un ácido era el que me entregaba un protón y una base es la que recibe ese protón. Si ustedes leyeron el documento, también habrán estudiado que el elemento que va a recibir el protón de la base y que va a estar en los productos se le llama ácido conjugado, y el elemento que va a entregar su protón en los productos se va a llamar base conjugada. Si no lo saben, vayan y lean el documento, porque vamos a hablar de estos conceptos de pares conjugados. Entonces, el agua, estando con otras moléculas de agua, puede comportarse como una base. ¿Por qué? Porque según Bronsted-Lowry, la base es capaz de recibir un protón. Si el agua recibe un protón, se transforma en esta molécula que se llama ion hidronio, o también se representa simplemente con el H+. Este ion hidronio es un H2O que recibió un H+, y por lo tanto quedó en H3O. Ion porque tiene una carga, hidronio porque recibió un hidrógeno. Mientras que otras moléculas de agua que están interactuando pueden comportarse como un ácido. ¿Por qué como un ácido? Porque esta molécula de agua va a entregar su hidrógeno. Si entrega el hidrógeno, va a quedar simplemente con uno y por lo tanto va a formar el ion hidroxilo. Va a quedar con un hidrógeno y el oxígeno, y es un ion porque queda con la carga negativa. Entonces, esta interacción que ocurre en los reactivos de esta reacción, nosotros tenemos que siempre detectar quién es el que va a entregar algo y quién es el que va a recibir. La base va a entregar su protón y lo va a recibir este ácido. Por lo tanto, el ácido se va a transformar en un ácido conjugado, o sea, el ácido que recibió el protón. Y otra molécula de agua se va a comportar como un ácido, eso quiere decir que va a entregar el protón, y por lo tanto, esta molécula de agua que la va a entregar se transforma en una base conjugada porque pierde este hidrógeno que se dio el ácido. Y de esta manera se forman los pares conjugados, base con ácido conjugado y ácido con base conjugada.
Los conjugados siempre van a ir en los productos y el ácido y la base siempre van a ir en los reactivos. En esta imagen podemos ver lo que ocurre a nivel molecular en esta transferencia. Tenemos un agua que está funcionando como una base y esta agua va a recibir este hidrógeno que le está entregando el ácido. Por lo tanto, la base va a quedar con un hidrógeno más y el ácido va a quedar con un hidrógeno menos. Si se fijan, una sola molécula de agua podría ser un ácido o también podría ser una base. A estas sustancias que pueden ser ácidos o bases se le llaman anfóteros. Los anfóteros, entonces, anfóteros, son sustancias que se pueden comportar como ácidos o como bases, o sea que pueden entregar protones o pueden recibir protones, y eso es simplemente porque su estructura química se lo permite. No cualquiera puede ser un anfótero, es porque químicamente tiene los electrones, tiene estos puntitos disponibles para recibir cosas. Entonces el agua es un anfótero. En la autoionización del agua, nosotros lo que tenemos que pensar es que lo que está pasando en un vaso de agua es lo siguiente. Yo tengo un vaso de agua líquida, porque aquí dice que el agua está en estado líquido, con un montón de moléculas. Tengo moléculas de agua y además tengo moléculas que se disociaron, moléculas que se separaron, que se ionizaron. Entonces, flotando tengo agua, H2O, y también tengo agua que está ionizada, o sea, tengo un poquito de H3O dando vuelta, y como se ionizó también en grupos hidroxilos, tengo grupos hidroxilos dando vuelta. Todo eso yo podría encontrar en un vaso de agua si es que le hiciera un zoom. Voy a encontrar agua como H2O, voy a encontrar agua con un protón adicional, como H3 o más, y voy a encontrar agua sin ese protón, que serían los iones hidroxilos, también escritos OH-. Si yo llevo esto a la química, nosotros lo que vamos a ir, la forma en que nosotros tenemos de analizar esto a nivel cálculos es a través de lo que se llaman las constantes de equilibrio. Las constantes de equilibrio son relaciones que me permiten establecer proporciones matemáticas para estas reacciones químicas. Les comento, una constante de equilibrio lo que me muestra es la relación que existe entre los productos y los reactantes de una reacción química. Todas las constantes de equilibrio se representan con una K y un subíndice que dice EQ de equilibrio. La definición de constante de equilibrio es relación que existe entre, relación, o sea, una fracción que existe entre los productos versus los reactantes. ¿Y qué son estos corchetes que yo estoy poniendo? Estos corchetes en química simbolizan concentración. ¿Se acuerdan que en disoluciones nosotros lo hablamos? Estos corchetes simbolizan concentración. En otras palabras, la constante de equilibrio lo que me está mostrando o lo que me pide es, tú tienes que relacionar la cantidad, o sea, la concentración de productos que estás formando dividido en la cantidad o concentración de reactivos que tenía. En la ionización del agua, los reactivos eran las moléculas de agua formando H2O y los productos son los iones, el ion H+, o H3O+, y el ion hidroxilo, o también escribimos OH-. Avancemos. Entonces, para el caso del agua, la constante de equilibrio va a ser la constante que indique la cantidad de producto que hay versus la cantidad de reactivos. Y según lo que nosotros vimos en las diapositivas anteriores, el agua, si se junta con otras aguas, da lo mismo cuántas, lo que puede formar es iones H+,
iones OH. Recuerden que este H+ también se puede escribir como el ion hidrógeno, H3 o más, es lo mismo. Si yo quisiera anotar la constante de equilibrio, tengo que seguir el esquema que les anoté acá. Productos, o sea, el ion H+, multiplicado por el segundo producto y dividido por los reactantes. Todos los productos que tengan una reacción se separan por multiplicaciones en una constante de equilibrio y todos los reactivos lo mismo. Si yo tengo 3 productos, tengo que anotar los 3 productos todos separados por una multiplicación, y si tengo 20 reactivos, todos los reactivos los anoto en el denominador de esta fracción separados por multiplicación. Entonces, reacción que me indica la ionización del agua, constante de equilibrio que me va a indicar que la cantidad que hay de H's y de OH's disueltos en agua. Eso me indica las constantes de equilibrio, la cantidad de producto que hay en esta disolución. Estas cantidades se midieron bajo condiciones experimentales y se dieron cuenta que la constante del agua, la KW de water en inglés, es igual a 1 por 10 elevado a menos 14. Esto recuerden que es una multiplicación. Eso quiere decir que si yo el agua la pongo bajo condiciones experimentales y mido cuántos iones hay en total, cuánto producto hay en total, voy a encontrar que hay 0,00014 ceros, 0,001 cantidad de iones en solución. Ese número es extremadamente pequeño, es un 0,014 ceros y un 1. Eso quiere decir que el agua constantemente está pasando de iones al agua completa, pero la cantidad de iones que pasa es muy pequeñita con respecto al reactante. Es muy pequeñita con respecto a toda el agua que está en su forma H2O. Entonces, las constantes de equilibrio lo que me muestran son cantidades de los productos en relación a los reactivos. O sea, ¿qué tengo más? Si yo hago un zoom en un vaso de agua, ¿qué tengo más? ¿Tengo más iones o tengo más aguas completas? En el caso del agua, lo que tengo más es agua completa, porque este número es muy pequeñito. Pensemos lo siguiente, vamos a hacer un análisis matemático para que entiendan el concepto de constante. Si yo tengo una fracción 3 partido en 1 versus 1 partido en 3, el resultado sería 3 dividido en 1, 3, y el 1 dividido en 3, es 0,3. ¿Cuál de estos dos números es más pequeño? Efectivamente, este número es más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los denominadores son grandes, el resultado es pequeño. Y en química, el denominador, ¿qué me indica? La cantidad de reactantes. Entonces, si yo tengo constantes de equilibrio con números pequeños, menores a 1, quiere decir que lo que yo voy a ver en un vaso, si es que yo le hago un zoom a las moléculas, voy a ver mucho reactante. En el caso del agua, voy a ver muchas moléculas de agua como H2O y pocas iones. Pero si yo tuviera una constante de equilibrio grande, o sea que el valor fuera sobre 1, es porque tengo mucho producto, porque aquí el numerador es más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo mucha formación de lo que está a la derecha. Si la constante del agua fuera, por ejemplo, 14, quiere decir que si yo le hiciera un zoom al agua, lo que más voy a encontrar va a ser H y OH, y muy poquito H2O. Pero eso no pasa, y por eso es lo que nosotros vemos en un vaso de agua. No estamos viendo los iones, aunque están en muy poquitas cantidades, solo estamos viendo el agua completa. Eso es una constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio se puede escribir para cualquier reacción. Cualquier reacción, ya sea ácido-base, redox, reacciones de disolución, todo lo que hemos visto, se le puede escribir una constante de equilibrio que va a representar la relación que existe entre la cantidad de producto versus la cantidad de reactivo.
Entonces las constantes de equilibrio a mí me muestran cuál es la tendencia que sigue la reacción. O sea, esta reacción está más cargada hacia los productos, forma mucho ion, o esta reacción se queda más bien en los reactivos. El agua se queda ahí solita, cuesta que se separe. Eso con respecto a las constantes de equilibrio. Gracias a este cálculo que se hizo, como les dije, ya está calculado, y como es un número tan complejo, un número chiquitito, muy difícil de trabajar, los científicos a partir de este análisis optaron por llevar esto a los cálculos y de esta manera representar si una sustancia es ácido o base, y ahí es donde nace el concepto de pH. Y creo que este concepto es más común de lo que todos nos imaginamos porque lo ocupamos. Uy, me eché este perfume y mi pH no es bueno, entonces el perfume no se quedó, ¿cierto? No tiene buena fijación. O de repente nosotros hablamos del pH de cosas. Uy, mira, este jabón es pH neutro, o este jabón es pH 5. Entonces vamos a ver qué significa pH. El pH es una escala que me indica si una sustancia es ácido o si una sustancia es básica. ¿Qué significa que una sustancia sea ácida? Una sustancia ácida, como dice Bronsted-Lowry, es aquella capaz de entregarme hidrógenos, ¿ya? Entregarme hidrógenos. Y las sustancias básicas son aquellas capaces de recibir estos hidrógenos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de pH, estamos analizando cantidad de hidrógenos positivos que andan dando vuelta. Mientras más hidrógeno anda dando vuelta, menor es mi pH. Mientras menos hidrógenos andan dando vuelta, mayor es mi pH. ¿Ya? ¿Por qué la escala de pH va hasta el 14? Porque les dije que el agua era referencia para muchas cosas y dijimos que la constante del agua era 1 por 10 elevado a menos 14. Entonces lo que se creó fue esta escala de pH que va del 1 al 14 poniendo como rangos la constante del agua, que es la que se puede justamente separar en iones positivos y negativos. La escala de pH entonces va del 1 al 14, donde de pH, en realidad el pH 0 no se considera mucho. La escala de pH en realidad va del 1 al 6, que es un ácido, y del 8 al 14 es una base. ¿Qué significa que el pH sea neutro? Significa que la cantidad de H's versus la cantidad de OH, recuerden que esto está bajo el concepto del agua, es la misma. Cuando la cantidad de estos dos es la misma, nosotros estamos en presencia de un pH neutro. Recuerden, todo lo que tiene que ver con pH está estandarizado según la autoionización del agua. Si yo tengo muchos hidrógenos, quiere decir que a mí me gusta entregarte mis hidrógenos. Si la concentración de hidrógenos es es alta, 0,1, 0,02, 0,03, es porque yo soy un ácido. O sea, a mí me gusta entregarte. Si la concentración de hidrógenos es baja, quiere decir que a mí no me gusta mucho entregarte los hidrógenos. Yo no los quiero entregar. Por eso me comporto como una base, ¿sí? Porque normalmente yo los recibo, no te los entrego. Por lo tanto, yo soy una base. Mientras más bajo sea mi pH, más ácido soy. O sea, me encanta entregarte los protones. Toma, llévatelos. Mientras más alto mi pH, más básico soy. Retengo mis protones, no te los quiero entregar porque yo soy una base de Bronsted-Lowry. ¿De qué me sirve la escala de pH? La escala de pH es una manera de entregar las características de alguna sustancia a través de cálculos matemáticos. ¿Qué significa pH? Como nosotros trabajamos con concentraciones, que son estas, y son números bastante tediosos, porque fíjense, son todas potencias de 10, números muy chiquititos como el 10 elevado a menos 14,
lo que hicieron fue hacer este arreglo matemático con el factor P. El factor P significa en matemática menos logaritmo. Las escalas logarítmicas lo que hacen es intercambiar, como dar un inverso a los valores para que estos números se transformen en números enteros. O sea, en vez de trabajar con el 0,0000 tanto, nosotros trabajamos con el número entero 14, que es sacar el menos logaritmo, o sea, P menos logaritmo de H. ¿Qué cosa es de H? La concentración de los protones. Por lo tanto, el pH tiene una fórmula que es esta, y el pH de cualquier sustancia se calcula sacando el menos logaritmo, eso se hace con calculadora científica, así que no se preocupen, el menos logaritmo de la cantidad de hidrógenos que yo te estoy entregando. Este valor de la cantidad de hidrógeno que yo te voy a estar entregando, me lo van a entregar en un ejercicio. No es que yo tenga como que adivinarlo. Me lo entregan, me dicen, en una solución tú tienes 30 molar, vamos a ocupar esa concentración, la molaridad, por ejemplo, 30 molar de hidrógenos. Entonces tú lo único que hace en la calculadora es poner menos logaritmo de 30, porque esa es la concentración, y de esa forma tú vas a obtener un pH. El pH que tú obtengas siempre tiene que ser dentro de este parámetro, del 1 al 14. No existe otros números que me indiquen pH. 15, 16, no es pH. Va todo del 1 al 14 porque tiene que ver con la constante del agua, que sería 1 por día menos 14. Entonces, calcular el pH de esta concentración, lo único que hicieron fue decir, menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 14 es igual a 14, y ahí tenemos pH y trabajamos con números mucho más fáciles. Nosotros hasta el momento vamos a entender el pH como un indicador de que algo sea ácido o de que algo sea básico, y a calcular el pH a partir de la cantidad de hidrógenos. Todavía no nos vamos a ir más en detalle de todas las formas en que podemos ocupar pH. Hay sustancias, por ejemplo, las de Bronsted y Lowry, siempre relacionan los H, ¿cierto? Pero dijimos que Arrhenius consideraba también las sustancias que tenían los OH, y a esas sustancias les llamaba bases. Las bases de Arrhenius que liberan OH y que no pueden liberar hidrógenos también tienen una opción, y esa opción de cálculo es el pOH. Nuevamente el factor P, que significa menos logaritmo, pero esta vez voy a calcular la cantidad de OHs. Esto me sirve para todas aquellas bases de Arrhenius que no tienen, H's en su estructura, ¿sí? En su estructura química. Calcular el pOH. Pero la escala de pOH no existe. No existe el pOH 1, 2, o 14. Existe solo el pH. Entonces, lo que se hizo fue hacer una relación entre pH y pOH, y eso está dado por la siguiente fórmula. El pH más el pOH siempre va a ser igual a 14. Una regla matemática. Por lo tanto, si yo calculo el pOH de algo, de una base de Arrhenius, por ejemplo, que el pOH me dé 2, ¿sí? O 12, vamos a poner 2, el pH es mi incógnita y el 14 es el resultado. Ecuaciones. Si yo despejo pH, que es mi incógnita, me va a dar 14 menos el pOH, que sería 2, y eso me da igual a 12. Eso quiere decir que una base de Arrhenius, a la que yo le calculo el pOH, puedo transformar ese número a un pH y ubicarlos en esta escala. Entonces, en este ejemplo, si el pOH de una base de Arrhenius es 2, su pH va a ser 12 y por lo tanto va a estar clasificada como un elemento A básico, lo que tiene obviamente congruencia porque es una base de Arrhenius. ¿Ya? Entonces,
Para los cálculos que vamos a hacer, vamos a ocupar dos fórmulas. La fórmula de pH, que significa menos logaritmo de la cantidad de hidrógenos que hay, y la relación entre pH y pOH para todas aquellas bases de Arrhenius, eso quiere decir, esto es igual a 14, para todas esas bases de Arrhenius que tienen OH en su estructura, tienen ese grupo en su estructura, ¿ya? Y finalmente, lo que tienen que saber es la relación o lo que es la fuerza relativa de los ácidos. Esto de momento lo vamos a ver solo conceptual, después lo vamos a ocupar en los cálculos. Y tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Los ácidos y las bases, como hacen reacciones químicas, nosotros podemos escribir una constante. Y esta constante, para el caso de los ácidos, se llama constante de acidez. Ya, constante de acidez, por eso se pone una A. Y la constante de acidez lo que me va a entregar es qué tan fuerte o débil es este ácido, y también se puede ocupar para las bases. ¿Qué significa que un ácido sea fuerte? Significa que si hay un ácido que entra en contacto con el agua, por ejemplo, se va a separar completamente en hidrógenos, en este caso, y cloro. Se va a separar. No va a volver a juntarse. Va a estar siempre separado en estos iones. Esto es un ácido fuerte. Los ácidos fuertes son muy poquitos y están ya definidos, son 7 en total, y nosotros solamente tenemos que aprenderlo. Los ácidos fuertes o las bases fuertes son entonces todos aquellos sustancias que cuando entran en contacto con algún solvente se disocian, se separan completamente y no vuelven a como estaban antes. Por eso la flecha va hacia una dirección. Estos son los ácidos fuertes. La constante de los ácidos fuertes son mayores que 1, son constantes grandes, y eso es por lo que dijimos. Acuérdense, 3 partido en 1 me da 3, ¿cierto? Eso quiere decir que el numerador es mayor y el numerador son los productos. Hay mucho producto con respecto al reactivo. En cambio, los ácidos débiles son aquellos que no les gusta entregar todos sus iones. Por ejemplo, el ácido acético. El ácido acético, que esta es su fórmula, está constantemente yendo y viniendo, armándose y desarmándose en un ion negativo más el hidrógeno. Y por lo tanto su constante de equilibrio va a ser menor que 1. 1 partido en 3, acuérdense de ese ejemplo, que era 0,3. En este caso, el denominador es más grande, y el denominador me indica los reactantes. Eso quiere decir que este ácido, si bien me entrega protones, le cuesta un poquito entregarlos todos. Entonces está como, entrega el protón, me lo quita. Lo entrega, me lo quita. Lo entrega, me lo quita. Por eso las flechas se ponen hacia ambos lados, y esto quiere decir que está parcialmente disociado, o sea, que no entrega todos sus protones en una solución. En cambio, el ácido fuerte sí lo hace. La base es exactamente lo mismo. La base fuerte es aquella que se quiere llevar a todos los protones. Con mucha fuerza se los lleva. Y la base débil es la que no le atraen tanto los protones que le están entregando. Normalmente, nosotros no vamos a ocupar mucho el concepto de constante de basicidad, que hace referencia a las bases. Vamos a hablar de ácidos fuertes y ácidos débiles, y por lo tanto la constante de equilibrio, en vez de decir equilibrio, va a decir A de ácido. Estos 4 conceptos yo sé que quizás pueden ser un poco abrumantes para ustedes, pero es necesario que vean este video la cantidad de veces que estimen conveniente y que complementen todo lo que vimos con lo que está escrito en el documento que les voy a adjuntar en el aula, ¿ya? Cualquier duda que tengan, recuerden que las vamos a solucionar en clases, y por favor, compromiso del estudio autónomo. Que estén muy bien, nos vemos el día miércoles.